Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Damos gracias a Dios que nos concede estar otra vez aquí. Este primer domingo del tercer mes del año, mes de marzo del año 2019. Ya se fue bien rápido, ¿verdad? Enero, febrero, y ya quedan nada más 10 meses de los 12. De los 12 que tenían, ya nada más me quedan 10. Bueno, damos gracias a Dios, especialmente por las personas que están con nosotros aquí por primera vez, por segunda o tercera ocasión quizá. Damos gracias a Dios y el Señor nos quiera bendecir con que regresen otra vez muy pronto con nosotros. ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. Tenemos ganas de que vuelvan. Amén. Bueno, ustedes ya lo oyeron, la primera vez fueron invitados, después ya no necesitan invitación. Esta es su casa. Vengan cuantas veces quiera y Dios les ponga en su corazón hacerlo. Bueno, el tema de hoy es, ¿cómo creen que se llama? El mayor problema, parte número 6. Ya los voy a dejar descansar. Pero al principio en el culto leímos una lectura bíblica que terminaba con 2 Corintios 5:17, que muchos sabemos de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y a veces interpretamos este texto fuera de contexto, pensando que se refiere a Dios, que Dios ya se olvidó, ya dejó atrás los pecados que cometimos y de ahora en adelante borrón y cuenta nueva. Pero no se refiere a Dios, se refiere a nosotros, los pecadores, que ya dejamos atrás el pecado, la vida de pecado que llevamos, las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Se refiere a nosotros que debemos dejar todas esas cosas del pasado que eran incorrectas y ahora vivir una vida nueva. Bien, pues como introducción tenemos un texto que habla de algo semejante, que está en Salmos capítulo 119, versículos del 11 al 16. Y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo creo que sabemos muchas cosas de memoria. Por ejemplo, si les pregunto cuánto es, a ver, Daniela, 6 por 4. Está bien rápido. 6 por 4 significa 6 veces sumar 4 o 4 veces sumar 6, pero no creo que ella haya hecho esa operación en su mente, sino que ya se lo sabía de memoria, ¿verdad? Muchas cosas que aprendimos de memoria, pero una de las cosas más importantes que deberíamos aprender de memoria es los dichos de nuestro Dios, o sea, su palabra. ¿Para qué? Dice, para no pecar contra ti. Para que cuando tengamos una intención de hacer algo nos acordemos, la Biblia dice que esto no es correcto, no lo voy a hacer, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos, dice. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y luego dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cuántos podrían hacer propio lo que el salmista dice aquí? Me regocijaré en tus estatutos, porque algunos dicen, Dios manda eso, qué coraje. No, dice, me regocijaré. Dios dice al hombre, amarás a tu mujer como Cristo a la iglesia. Me regocijaré en tus estatutos. Amén, varones. Y las mujeres dice, sujétate a tu marido. Me regocijaré en tus estatutos. Amén, mujeres. Amén. Algunas. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras, dice aquí el salmista. Bueno, en este mensaje, más que comunicarles algo nuevo, diferente de lo que hemos estado viendo,
voy a hacer lo que dice por allá en Deuteronomio 6, y lo repetirás a tus hijos, aunque no son mis hijos, pero todos somos hijos de Dios. Así que nos lo vamos a repetir a nosotros mismos lo que ya vimos. Vamos a hacer un repaso de lo que ya se vio en los 5 mensajes anteriores que hablamos sobre el mayor problema que enfrenta el ser humano. Y al final vamos a hacer un examen, una exploración, a ver si ha servido, si nos ha afectado el exponernos al mensaje de la palabra de Dios, ¿ok? Así que repasemos. Punto número 1, problemas y más problemas le puse. Todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos problemas, todos los días. 1, 2, 3, 4, quién sabe cuántos problemas habremos tenido en el tiempo que llevamos viviendo. Problemas muy diversos, aquí puse una pequeña lista de ellos. Problemas de salud, problemas económicos. ¿Cuántos tienen ahorita problemas de salud? A ver, levanten la mano así rápidamente. Miren, híjoles, yo también así. Problemas de salud, problemas económicos, no me digan quiénes tienen. Problemas escolares, tampoco muchachos, no nos comenten. Problemas laborales, problemas amorosos, problemas matrimoniales, problemas de inseguridad, problemas legales, y podemos pensar en otros y más problemas que enfrentamos todos los días, todos nosotros, ¿verdad? Bien, pero hay uno, entre todos los problemas, hay uno, hemos dicho que es el mayor de todos los problemas. El mayor es un problema al que nos enfrentamos todos, no algunos. Ahorita levantaron la mano algunos que tienen problemas de salud, pero este problema es común a todos nosotros, y los que no están aquí, los que andan afuera caminando allá enfrente o donde quiera que estén, para todos es el mayor problema. De hecho, es el causante de los demás problemas. Toda la lista que puse y otras que me faltan, el causante es el problema que estamos tratando. Y saben que a pesar, bueno, ¿y cuál es ese problema? Pues sabemos que ya lo hemos estado estudiando. El problema es el pecado, ¿verdad? Y a pesar de que es el más grande de los problemas y el que causa todos los demás problemas, a pesar de eso, los gobernantes y las autoridades en las naciones lo ignoran, son indiferentes o lo disfrazan con otros nombres para que no se oiga políticamente incorrecto. Pero como sucede con una enfermedad, cuando es mal diagnosticada, entonces recibe un mal tratamiento. ¿Y qué pasa con esa enfermedad? Pues continúa avanzando más y más porque no se ha diagnosticado correctamente y no se ha dado el medicamento correcto. Así pasa con el pecado. Como en las naciones no se diagnostica correctamente, no se le llama por su nombre y no se reconoce que es un problema espiritual principalmente, no se hace lo que se debe hacer, y por lo tanto el problema del pecado sigue avanzando día a día, mes tras mes, año tras año, cada vez peor, cada vez peor. Y estamos viendo cosas que antes nos hubieran horrorizado en las generaciones anteriores, se hubiera escandalizado de lo feo que ha crecido este problema del pecado, las consecuencias que tiene, ¿verdad? Nos acabamos de enterar que el mes febrero que acaba de terminar ha sido el más violento en los últimos 10 años, en los últimos 10 años. Así están las cosas y cada vez va a ir peor, 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 porque no se le da la medicina correcta, ¿verdad? Se trata como una cuestión de otro tipo y no se trata correctamente. Y va en aumento día tras día. Hasta las leyes que tenemos el día de hoy son leyes que hubieran escandalizado a las generaciones anteriores. Inmorales, sucias, incorrectas. Pero ahora eso le llaman bueno. Y a los que opinamos diferente nos dicen intolerantes. Bueno, pues somos intolerantes, no le hace. Pero en especial
el pecado produce un terrible mal, que es la muerte, ¿verdad? En especial el pecado produce algo terrible que se llama la muerte. La muerte que es consecuencia o se originó aquel día allá en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les había prohibido que comieran. Y entonces Dios le dijo en Génesis 3:19 a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué quiere decir hasta que vuelvas a la tierra? Adán, te vas a morir y tu cuerpo se va a desintegrar otra vez. Dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y eso va a pasar con el cuerpo de Adán, o pasó, y va a pasar con el cuerpo de todos nosotros. Del polvo fuiste tomado y vas a volver al polvo por haber comido de ese fruto, por haber desobedecido, por haber pecado. Y por él entró el pecado y la muerte a todos los seres humanos, a toda su descendencia, y entre ellos pues estamos nosotros también el día de hoy. Pasamos al punto número 2, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer para resolver este que es el mayor de los problemas, que se llama el pecado? Bueno, hay dos caminos que podemos tomar para resolver este problema del pecado. Y ustedes sabrán cuál van a tomar. El primer camino es resolverlo con nuestro propio esfuerzo, con nuestros propios recursos. Y cuando decimos que con nuestro propio esfuerzo, nos preguntamos, ¿cómo sería esto? Pues usando la lógica, el sentido común. Si hay algo que me está produciendo un problema, pues entonces dejo de hacer ese algo, ¿sí o no? Por ejemplo, yo les decía el otro día, si yo como nueces y comer nueces me da urticaria, ¿cómo resuelvo ese problema? Pues no como nueces, dejo de comer nueces y punto, se acabó. Y algunos de ustedes quizá tengan alguna alergia a cierto alimento o medicamento o algo así, ¿verdad? Y si ya saben, pues ya no lo hacen, porque ya saben a qué le tiran si lo hacen. Entonces lo lógico sería, pues ya no lo hago. Entonces, ¿cómo sería resolver el problema del pecado? Pues la lógica me dice, nunca pecar. La respuesta es bien fácil. Si mi problema es el pecado, pues entonces, ¿qué voy a hacer? No pecar. La respuesta es bien fácil. El problema es que llevarlo eso a la práctica, eso no está fácil. No solamente está difícil, ni muy difícil, sino además es imposible. Imposible para nosotros vivir sin pecar. Porque heredamos de Adán esa naturaleza que tiene esa inclinación al pecado. Desde que nacimos ya traemos esa herencia en nuestros genes, digamos, por decirlo de alguna manera, esa inclinación a pecar. Y nos hace imposible vivir una vida sin pecar. Nadie. ¿Se acuerdan cuando le llevaron una mujer que había cometido adulterio a Jesús y que la querían apedrear? ¿Y qué le dijo Jesús? El que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y quién la tiró? Nadie, porque todos, hasta los que acusaban a esa mujer, habían cometido pecados. No podemos vivir sin pecar. Y esta realidad fue lo que llevó al apóstol Pablo a escribir una exclamación, casi con desesperación, que encontramos ahí en Romanos 7:24, donde él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconociendo que, decía él, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconociendo que aunque él deseaba, no podía dejar de hacer lo malo. Bien, entonces
resolverlo con nuestro propio esfuerzo, con nuestros propios recursos, imposible, imposible. ¿Cuál es la otra alternativa? Es aceptar la solución de Dios. Lo dijimos, ¿verdad? Aceptar la solución. Miren, al darse cuenta de la imposibilidad de poder vivir una vida perfecta sin pecado para alcanzar la salvación, repito, al darse cuenta de la imposibilidad de vivir una vida perfecta sin pecado para así alcanzar la salvación, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién pues podrá ser salvo? Eso está en Marcos 10:26. ¿Quién pues podrá ser salvo? Le dijeron los discípulos, se sintieron desesperados. Oye, si fue cuando un joven rico le fue a preguntar a Jesús: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué me falta? Y él dijo: yo he guardado todos los mandamientos, y le dijo: pues ni así, ¿verdad? Entonces los discípulos dicen: ¿quién podrá ser salvo entonces? ¿Qué le respondió Jesús? En el versículo 27 de Marcos 10, Jesús le dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es, ¿qué cosa? Imposible, lo que acabamos de ver en el punto anterior. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Dice: porque todas las cosas son posibles para Dios. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que los hombres no podemos hacer nada, nada para alcanzar la salvación. Es imposible. Aunque muchos se han inventado métodos, ideas para lograr la salvación, no sirven para nada, dice Jesús. Es imposible para nosotros. Y se han inventado ritos, rezos, penitencias, ofrendas, misas, hacer buenas obras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice Jesús: hágale como quieras, va a ser imposible que logres por ti mismo alcanzar la salvación. Imposible. Estás perdiendo tu tiempo. No lo vas a hacer jamás. Y hay gente que insiste en querer hacer algunas de estas cosas. Nos enteramos de un caso de una familia cristiana, papá, mamá, hijos, todo completito durante ya quizá 20 años, ¿verdad? No sé, o más de 20 años de estar siendo cristianos y asistiendo a una iglesia cristiana. Se murió el papá y lo llevaron a hacerle misa. ¿Para qué sirve una misa? Para nada, dice Jesús. Es imposible que por medio de nuestros actos, ritos o lo que quieran, se pueda alcanzar la salvación. Y no se enojen conmigo si alguien tenía esas ideas, pero yo no lo digo, lo dice Jesús. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, puede leerlo en su casa o ahorita mismo. Pues, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces para poder ser salvo? Si soy pecador, ¿cómo puedo entonces ser salvo? Bueno, pues aceptar la solución de Dios. ¿Cuál es la solución de Dios? La solución es por medio de la fe, creer en el sacrificio del Cordero perfecto que fue ofrecido en la cruz, donde derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y ese Cordero es Jesucristo, el Hijo de Dios. Creer lo que Dios dice en su palabra, que envió a su Hijo unigénito a dar su vida en sacrificio para el perdón de todos nuestros pecados, por medio de la fe. Y voy a poner nada más 2 versículos, podría poner ahorita 30, pero no vamos a llevarnos demasiado tiempo. Juan capítulo 3, versículo 36, lean conmigo esta partecita del Juan. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y en Hechos 16,
versículos 30 y 31, esto se refiere a un hombre encargado, responsable, el director de una cárcel en la ciudad de Filipos, a donde metieron al apóstol Pablo y su compañero Silas por estar predicando el evangelio precisamente. Y este hombre, el carcelero, dice, y sacándolos les dijo, señores, les pregunta a ellos dos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y lo dijeron, mira, tienes que repetir 100 Padres Nuestros, o tienes que ponerte un vestido de color blanco y usarlo durante 3 años, no sé, cualquiera de esas cosas que a veces la gente hace, o irte de rodillas de aquí hasta Jerusalén. No, le dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué? Y serás salvo tú y tu casa. Cree. La solución de Dios es la fe. Por medio de la fe, pero no la fe en cualquier cosa o persona, sino la fe en su Hijo, en Jesucristo, que dio su vida en ofrenda por nuestros pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que tú que estás aquí presente, yo imploro el favor de Dios para que deseches cualquier método propio o de otra persona que te lo enseñó y aceptes el plan de Dios para tu salvación. Para tu salvación, que lo aceptes. Bueno, tercer punto, reacción ante el pecado. Reacción ante el pecado. El punto que tratamos aquí fue cómo reaccionamos cuando se nos confronta con algún pecado. ¿Cómo reaccionamos cuando se nos confronta con algún pecado? Cuando alguien nos dice, esto que estás haciendo no es correcto, estás pecando ante Dios. Esa conducta tuya, esas palabras que has dicho, no sé, lo que hiciste o lo que no hiciste, está mal, estuvo mal. Bueno, siendo sinceros, yo creo todos nosotros, a nadie, o mejor no quiero decir un absoluto, pero a casi nadie le gusta que le señalen sus errores, ¿verdad? ¿A ustedes sí les gusta? A casi nadie le gusta que alguien le diga que, oye, si esto que hiciste estuvo mal hecho, es incorrecto. Pero la pregunta es, cuando nos lo llegan a decir, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, una reacción puede ser negando el pecado. Negando el pecado. Una manera de reaccionar es negar el pecado. Y dentro de esta reacción que es negar el pecado, podemos tener 2 maneras de negar el pecado. Primero, negando la existencia del pecado. Algunos se quitan el problema negando la existencia del pecado. Y se acuerdan cuando vimos este tema, mencionábamos que hay algunas sectas que enseñan que el pecado no existe, que es una idea de la mente humana nada más, pero es algo que no existe. Como quien dice, como por ejemplo Santa Claus. ¿Verdad? Ya pasó diciembre, pero ya viene otro próximo diciembre, pongan su calcetín colgado no sé dónde para que les ponga sus regalos o alguna cosa así. ¿Qué decimos? Si alguien les dice que hagan eso, ¿qué van a decir? No, hombre, ¿qué te pasa? ¿Santa Claus qué? Pues no existe. Así esta gente dice, si uno les dice arrepiéntete de tus pecados, ¿qué te pasa? Los pecados no existen. Y veíamos algunas de esas sectas como la cienciología, la ciencia cristiana y la mente uno, ¿se acuerdan? Y hablamos acerca de ellas, pero ahorita ya no voy a decir, nada más es un resumen. Y en una de ellas está un actor muy conocido, ¿verdad? Que ya mejor ni les digo porque vamos a alimentar más pecados. Bueno, negar la existencia del pecado prácticamente es inútil
a una persona como esta, presentarle el evangelio y decirle: el Señor manda que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesucristo para el perdón de tus pecados, va a decir: eso ni me digas, porque eso para mí no tiene significado, no tiene sentido, porque el pecado es algo que no existe, no hay pecado. Bueno, está bien. La otra manera es negando haber cometido el pecado. Y esto lo tenemos desde chiquitos, desde niños. Cuando llega el papá, llega la mamá y ve en el suelo un vaso de vidrio todo hecho pedazos. ¿Quién rompió este vaso de vidrio? Y luego el que sí lo hizo, ¿qué dice? Yo no fui. Yo no fui. ¿Verdad? Esa conducta de niños la seguimos teniendo de adolescentes, de jóvenes, de adultos y de la tercera edad y cuarta edad. Yo no fui. Oye, tú hiciste este pecado, tú cometiste. No, yo no fui. No, te informaron mal, te dijeron mal, estás equivocado. Yo no veo a la gente que va a juicio, por ejemplo, porque mató a alguien, porque violó a alguien, porque secuestró a alguien, y a la hora de estar en el juicio, ¿qué dice? Soy inocente. Bueno, hasta el Chapo Guzmán está alegando que es inocente allá en Nueva York. Se está defendiendo diciendo que no hizo nada. Lo están acusando injustamente. Caramba, yo digo, si son supuestamente tan hombres para matar a su prójimo, si son tan hombres para secuestrar a una mujer y violarla, ¿por qué no son hombres para enfrentar la justicia y decir: sí, yo hice eso? No lo hacen, son los cobardes. Pero esa es la actitud que muchos tienen: yo no fui. Sí fuiste, sí lo hiciste. Pero muchos no. Algunos inclusive les decía, hasta usan la Biblia, ¿no? Torciendo las escrituras, torciendo la interpretación correcta, usan versículos de la Biblia para demostrar que lo que hicieron no fue malo, ¿está bien? Por ejemplo, un marido que maltrata a su mujer. Oye, hermano, tú mira, trataste mal a tu esposa, eso está mal, es pecado. Corrige tu pecado, arrepiéntete de ese pecado. No, espérate, estás mal. Si las Sagradas Escrituras dicen en Efesios 5:22, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, y yo le di una orden a mi mujer y no me obedeció, así que tengo el derecho, según este versículo, de ponerla en su lugar. Pues sí es cierto, hermano, tienes razón. Sí, está bien, ¿verdad? Y hasta se la cree la gente. Los convencen porque le dan unas vueltas a los versículos de la Biblia tan bonitos que no, pues sí es cierto, la Biblia dice que la mujer debe, y no se sujetó, no. Pues sí, entonces suénatela. Así usan las escrituras para negar que han pecado. Bueno, la otra es, en lugar de negar, aceptar el pecado. Una es negar el pecado. ¿Cómo? Diciendo que no existe el pecado o diciendo yo no fui. Y esta otra, número 2, es aceptando el pecado. Esto aplica sobre todo a los creyentes cuando han cometido un pecado y se les confronta con su pecado. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Cuando alguien va y te dice: hermano, esto que hiciste estuvo mal, o esto que estás haciendo el día de hoy está mal. Tu manera en que estás viviendo hoy está mal, es pecado, arrepiéntete de tu pecado. ¿Cómo reaccionamos? La gran mayoría reaccionan como el inciso A: se disgustan, ¿sí o no? Se disgustan. ¿Quién eres tú para decirme eso a mí? No, dice el Señor Jesús que cuando llevaron a la mujer adúltera, les dijo: el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. ¿Acaso tú estás limpio de pecado? No, entonces ¿qué me tienes que estar diciendo a mí nada? Se enojan, reclaman,
y hasta se defienden contraatacando. Al final terminan enojados con la persona que los confrontó con su pecado, le dejan de hablar, dejan de ir a la iglesia y siguen con su pecado. Se retiran de la iglesia, se retiran de congregarse, etcétera, y continúan con su pecado. ¿No les ha pasado eso? ¿Tú quién eres para que me dices eso? ¿Tú quién eres? ¿A poco tú no haces también cosas malas? ¿A poco tú? No, pues ya. Y la otra actitud es que lo reconocen y se arrepienten. Desgraciadamente son muy poquitos los que hacen esto. Deberían ser todos o deberíamos ser todos, pero muy poquitos son los que cuando se les confronta con su pecado, lo reconocen y con humildad se arrepienten de su pecado, es decir, lo dejan ese pecado, se apartan del pecado del que fueron exhortados. Y un ejemplo en la Biblia muy clásico sobre una persona así, ¿se acuerdan quién es? Su nombre empieza con D y termina con D. David, ¿verdad? El rey David, cuando fue confrontado por el profeta Natán por su pecado, él lo reconoció y pidió perdón a Dios. Y ya nunca lo volvió a cometer ese pecado. Bueno, entonces esa es otra actitud. Vamos al punto número 4. El tema cuarto que tratamos es acerca de la salvación. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos impide ir a la gloria de Dios. Y si le preguntamos a la gente, ¿quién le gustaría ir al cielo? Pues todos van a decir yo. Pero tenemos que decir, pues ¿sabes qué? No vas a poder ir. ¿Por qué? Por tus pecados, por haber pecado. Dice aquí, todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos impide ir a la gloria de Dios. Aunque muchos desean ir a la gloria de Dios, es más, muchos piensan que el día de mañana cuando mueran se van a ir al cielo, pero ¿saben qué? No se van a ir al cielo, se van a ir al infierno. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nos imposibilita ir a la gloria de Dios. Es lo que dice este versículo aquí. Pues entonces, ¿cómo poder resolver el problema del pecado para poder ir a la gloria de Dios? O en otras palabras, ¿cómo ser salvos? ¿Cómo ser salvos? ¿Cómo obtener la vida eterna en el cielo si somos pecadores? ¿Cómo le vamos a hacer? Si para entrar al cielo no debo ser pecador, no debo tener pecados, ¿cómo le voy a hacer? Y además me es imposible no pecar, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo ser salvos? Es la pregunta. Y la respuesta de Dios es, ya lo decíamos hace rato, por medio de la fe en su Hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creen a la palabra de Dios? ¿Saben? Adán no le creyó. Dios le dijo, no comas del fruto de ese árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Satanás, por medio de esa serpiente, le dice, con que Dios os ha dicho que si comes van a morir. No es cierto, no van a morir. Van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal y quién sabe qué más. ¿Y a quién le creyó Adán? No le creyó a Dios, le creyó al diablo. Y hoy sufrimos las consecuencias de no haber creído a Dios. Y hoy día mucha gente sigue sin creer a Dios, igual que Adán.
Dice su palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero se rehúsan a creer lo que dice el Señor. No es que a mí me enseñaron, es que yo sé, yo he leído por allí, me han platicado mitos, ideas, pero no creen a lo que dice Dios. De tal manera amó Dios al mundo. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, ¿qué más? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, es un favor inmerecido. Eso quiere decir la palabra gracia. Porque es un favor inmerecido de Dios. ¿Por qué es inmerecido? Porque somos pecadores. ¿Qué nos merecemos? El castigo eterno en el infierno. Pero por un favor que Dios nos hace, que no merecemos, somos salvos siempre y cuando tengamos la fe en Jesucristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Y si leemos el 9 dice: no por obras. Porque luego la gente piensa que por medio de sus buenas obras lo va a conseguir. Dice el 9, no por obras, para que ninguno se gloríe, para que ninguno esté presumiendo que se ganó el cielo por lo que hizo. No por obras, por gracia sois salvos. Y estos son solamente 2 versículos de la Biblia, y hay muchísimos más que nos dicen cómo podemos ser salvos. Nos contestan la pregunta: ¿cómo ser salvos? Pero hay otra pregunta que nos hacíamos: ¿cómo saber que realmente somos salvos? ¿Cómo saber que realmente somos salvos? ¿Se dan cuenta que son 2 preguntas diferentes? ¿Cómo ser salvos? Y ¿cómo saber que sí somos salvos? Una cosa es saber cómo podemos ser salvos, y otra cosa es saber que sí somos salvos. Sí afirmativo. Alguien puede decir: pues yo sé que soy salvo porque tengo fe. La Biblia dice que por medio de la fe soy salvo, y yo tengo fe, yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida en sacrificio por mis pecados. Yo creo, entonces soy salvo. Nada más que hay un problema. La Biblia dice también que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque se van a ir al infierno. ¿Por qué si los demonios creen no van a ir al cielo? ¿Tienen fe? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué? Porque siguen pecando, siguen siendo diablos, ¿verdad? Se siguen portando como demonios, viviendo en el pecado y haciendo la maldad, todo. Los demonios creen también y se van a ir al infierno. La fe no sirve si las obras no son congruentes con la fe. Por eso digo, yo soy salvo porque tengo fe, pues también los demonios tienen fe. Esa no es la evidencia de que somos salvos. Alguien puede decir: no, yo sí soy salvo porque yo sinceramente un día cuando se predicó el evangelio levanté la mano y pasé al frente y hice una oración confesando mi fe en el Señor Jesucristo. Algunos han hecho esto de aquí, ¿verdad? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice que de esa manera podemos saber que somos salvos. Ese es el problema. No digo que esté mal que hayamos hecho eso, sino que la Biblia no dice que de esa manera sabemos que somos salvos. Yo me acuerdo el día que acepté a Cristo, yo sí me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan? Entonces soy salvo.
Pero eso no enseña la Biblia. Óigame, pero ¿no dice el libro de Romanos capítulo 10 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo? Yo confesé que creía en Jesucristo, pero eso no dice la Biblia. Léanla con cuidado, no está diciendo eso. No está diciendo que yo confiese aquí en la iglesia, yo creo en Jesucristo. Pues es bien fácil. ¿De qué está hablando? ¿Se acuerdan en aquel tiempo cuando fue escrito ese versículo? Un soldado romano saludaba a otra persona y decía, no me acuerdo cómo se dice en romano, pero es algo así como Kairos, Kyrios, una cosa así. César es el Señor, decían, ¿verdad? Y el otro tenía que contestar, César es el Señor. Pero cuando se lo preguntaban a un cristiano, César es el Señor, y él contestaba, no, Jesucristo es el Señor. ¿Y qué le pasaba? Lo arrestaban y luego lo mataban. Eso es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. De eso está hablando Romanos capítulo 10. Si en tu trabajo te dicen, si tú eres cristiano no te contratamos o te corremos, pues soy cristiano. Yo conozco personas que se avergüenzan de decirlo en el trabajo o en otras partes, lo ocultan. Ahí es donde se tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Aquí pues no tiene chiste. Bueno, ¿en qué me quedé? ¿Cómo sabemos realmente que somos salvos? ¿Qué enseña la Biblia para saber cómo somos salvos? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Bueno, en la Biblia nos dice cómo podemos saber que somos salvos. Y lo encontramos una introducción a esto en 1 de Juan 5:13. Lean la epístola de 1 de Juan en su casa, completita. Está chiquita. Yo la he leído varias veces, me encanta 1 de Juan. 1 de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas yo se las escribí para que sepan. ¿Cómo saber que tengo la vida eterna? ¿Cómo saber que soy salvo? Yo escribí estas cosas para que sepan que son salvos. Y yo cuando leo este capítulo, esta carta de Juan, digo, a ver dónde dice que yo acepté a Cristo, pasé al frente y dije, hice una oración. ¿Saben qué no viene eso? Digo, chihuahuas, ¿cómo? Si a mí me enseñaron que yo sé que soy salvo porque un día acepté a Cristo y le confesé mi fe en Él, mis pecados. Y leo 1 de Juan y estas cosas son escritas para que sepas que tienes vida eterna y no viene. Por eso les invito a que lo lean y van a ver que no viene. Pero ¿cuáles cosas sí vienen entonces? ¿Qué es lo que sí viene? Que el salvo guarda los mandamientos de Dios. La persona que es salva, de veras salva, y no una fe falsa, la persona que tiene una fe genuina, dice, esa persona guarda los mandamientos de Dios. ¿Dónde viene? 1 de Juan 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo digo de otra manera, y en esto sabemos que somos salvos si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo soy salvo, pero no obedece sus mandamientos, esa persona es mentirosa. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos. La mujer que es salva se sujeta a su marido. ¿Cómo la ven? Porque quien es salvo, quien es salva, ¿qué cosa?
obedece los mandamientos. Aquella mujer controladora, mandona, manipuladora de su marido, de acuerdo con este versículo, puede dudar mucho de que es salva. ¿Y al marido qué le dice? Ama a Cristo, a la esposa como Cristo a la iglesia. Y se sacrificó, ¿qué? Por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cómo somos la iglesia? Bien bonitos, bien preciosos, todos chulos y hermosos, siempre fieles y viviendo una vida de santidad delante de Dios. No, somos rebeldes, desobedientes, pecamos y volvemos a pecar y volvemos a pecar, y aún así, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así dice que debemos amar a nuestra esposa. Si la esposa es todas las cosas malas que ustedes quieran pensar, dice la Biblia, si eres salvo, tú vas a obedecer este mandamiento: ama a tu esposa como Cristo a la iglesia. Si eres salvo. Y les digo una cosa, cuando un marido ama así a su esposa, la esposa bien contenta, sin ningún problema, se sujeta a su marido. No tiene ningún problema en ponerse bajo las órdenes de una persona que lo ama así. ¿Y qué les dice a los hijos? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La persona que es salva, el joven que es salvo, la señorita que es salva, obedece a su papá y a su mamá. Es lo que dice Primera de Juan. ¿Cómo podemos saber que somos salvos? Porque obedecemos los mandamientos. No me digas que eres salvo y en lugar de vivir en santidad vives como un diablo, como los demonios, y se van a ir al infierno aunque tienen fe. ¿Me explico bien o no? Porque los demonios también creen, pero no obedecen a Dios. Pero el creyente cree y obedece a Dios, el que es salvo. ¿Qué otra manera? Dice el número 2, el salvo ama a su hermano. 1 Juan capítulo 2 versículos 10 y 11, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquella persona que es salva ama a su hermano, pero el que no es salvo lo aborrece. Y cree que es salvo, pero dice, no sabe a dónde va. ¿Y a dónde va a ir? Al infierno. Él cree que va a ir al cielo. Oh, Señor, me estás guardando un lugarcito allá. Y aquel hermano, eso me cae gordo, no lo puedo soportar. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, no sabe a dónde va, pobrecito, va al infierno. ¿Y qué decíamos? ¿A qué hermano debe amar? Al que es bien cariñoso, amoroso, fiel, que le sigue la corriente en todo, que está de acuerdo con él, etcétera, etcétera. A ese cualquiera lo ama. No se necesita ser cristiano para amar a una persona así. El cristiano ama a ese hermano difícil. Por ahí, como decíamos el término, la mano lija, ¿verdad? Que raspa. Tener contacto con él, ¿verdad? Ese es el chiste de ser cristiano, amar a aquella persona que es difícil de amar, porque se comporta como enemigo. Y es lo que enseñó Jesús en Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? No, el chiste es amar a quien no me ama. Amar al que me ama no tiene chiste, cualquier incrédulo, cualquier ateo lo hace. Pero amar al que no me ama, eso lo hace la persona que es salvo.
Y número 3, el salvo no practica el pecado. No practica el pecado. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En otras palabras, sabemos que alguien es salvo porque dice ha nacido de Dios, porque no practica el pecado. No vive continua y permanentemente pecando y además sintiendo gusto, placer por pecar, sino el creyente peca, sí peca. Pero ¿qué pasa? Después de haber pecado se siente mal, se arrepiente por haber hecho mal y le pide perdón a Dios. Y si no lo hace, viene la disciplina del Señor, ¿verdad? Dice Hebreos. Y entonces, por las buenas o por las malas, pero se arrepiente y regresa al camino. Pero el que no es salvo, ese vive en pecado, disfruta su pecado y le gusta seguir en pecado. Está muy a gusto haciendo lo que no está correcto, porque no es salvo. Bueno, y finalmente el número 5, el mayor problema del mayor problema, ¿se acuerdan cuál es este? Y aquí los voy a hacer pensar, aunque ya como ya vimos esto el domingo pasado lo van a poder contestar. Pero muchas veces decimos, hablamos de cómo ser salvo y cómo podemos saber si somos salvos, y podemos decir que unos son salvos y otros no son salvos. Y yo les hago una pregunta, hablamos mucho de la palabra salvos. ¿Salvos de qué? Si usted le habla a una persona para que crea en Cristo y sea salvo, a lo mejor la persona va a preguntar, ¿salvo de qué? ¿De qué me voy a salvar? Si yo estuviera en medio del mar y ya no aguanto seguir nadando, me estoy hundiendo, necesito que alguien me salve. ¿De qué? De que me ahogue ahí en el mar, ¿verdad? Pero ¿de qué somos salvos? ¿Salvos de qué? La respuesta es: somos salvos o salvados de la ira de Dios. Salvos de la ira de Dios. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué le va a pasar? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Necesitamos ser salvos de la ira de Dios. El que no quiere creer, la ira de Dios está sobre él. Y yo les decía, bueno, si a veces nos da miedo, cuando estábamos en la casa, chicos, y hacíamos algo malo, y la mamá decía, ahorita vas a ver, ven para acá, mijito. Ay, ay, ay. Y está enojada la mamá, ¿verdad? Bueno, a mí me tocó más, muy rara vez mi papá me regañó, pero mi mamá, híjoles. No sé a ustedes cómo les fue, cada quien. Nos daba miedo la ira de la mamá, ¿verdad? O del papá. Pues cuánto más nos debe dar terror la ira de Dios. Y de eso somos salvos, de la ira de Dios. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, sino la ira de Dios está sobre él. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él, aquí falta el acento en la E, seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. ¿La ira de quién? De Dios. Somos salvos de la ira de Dios. Porque el que no es salvo de la ira de Dios, ¿qué le va a pasar? Finalmente la ira de Dios va a ser derramada en su contra
y va a ser echado al castigo eterno en el infierno, como lo veíamos el domingo pasado. Jesús habló más que nadie del infierno. Y el que reciba la ira de Dios, finalmente después de la muerte, va a ser echado al castigo eterno en el infierno. Y háganle, sus familiares, háganle como quieran, no lo van a poder sacar. Porque para el hombre es imposible, dijo Jesús. Hagan todos los rezos que quieran, hagan todas las ofrendas que quieran a Dios, no van a poder. Su destino ya quedó sellado. Por eso vino Jesús. Dice 2 de Pedro 3:9 que el Señor, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, entonces envió a su Hijo unigénito al mundo, siendo Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y vino a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Es decir, Él vino, esa ira de Dios que era contra nosotros, sobre Él fue derramada, dice la Biblia, la copa de la ira de Dios, el cáliz de la ira de Dios. Por eso cuando estaba en el Getsemaní, Jesús oraba con angustia, con sudor de sangre, y decía: Señor, si es posible, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios que iba a ser derramada sobre Él. De todos los pecados de la humanidad, ahí esa ira de Dios acumulada por todos nuestros pecados, Jesús la iba a recibir cuando fuera a la cruz del Calvario. Por eso decía: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y finalmente, cuando estuvo ahí en la cruz y recibió esa ira de Dios por nosotros, exclamó: Dios mío, ¿qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo eso? Porque en ese momento le estaba recibiendo, estaba siendo derramado sobre él la copa de la ira de Dios que nos tocaba a nosotros. Él nos vino a librar de la ira de Dios a todo aquel que en Él cree, pero el que no cree va a recibir la ira de Dios. Bueno, el mayor problema del pecador entonces es la ira de Dios. La va a tener que enfrentar, la ira de Dios. Vamos a, ahora le puse, en lugar de conclusión, le puse resumen. Y dice así: aprendimos que todos tenemos un gran problema que se llama pecado. El pecado es el causante de los pequeños, medianos y grandes males de la humanidad, incluyendo la muerte. Y después de la muerte, el pecador enfrentará la ira de Dios o su gracia mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál de las dos prefieres? ¿Cuál de las dos prefieres? Después de la muerte hay dos posibilidades: enfrentar la ira de Dios o la gracia de Dios. Por medio, como dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál prefieres enfrentar? Sobre este último punto, el pecado es algo tan terriblemente malo que fue necesario que el Hijo de Dios se ofreciera en sacrificio con derramamiento de sangre para el perdón de nuestros pecados, y todo aquel que crea en Él será salvo de la ira de Dios y gozará de vida eterna en el reino de Dios. Pero le puse aquí: cuidado. Podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que tenemos fe porque un día aceptamos a Cristo o hicimos una oración y ya somos salvos, cuando en realidad
No fue así. No fuimos salvos ese día. La verdadera fe se evidencia por una vida cambiada que repudia el pecado y ama hacer la voluntad de Dios. Pregúntate, examínate a ti mismo, como dice 2 Corintios 3:12. Examínate a ti mismo. ¿Tu vida ha cambiado y ahora repudias el pecado y amas hacer la voluntad de Dios? ¿O te sigue gustando el mundo y la amistad del mundo y los pecados que se hacen en el mundo? La prueba de la justificación es la santificación. ¿Qué es santificación? Es un proceso que vive el creyente toda su vida, a partir de que puso su fe en Cristo hasta que se muere. Es un proceso por medio del cual su vida va siendo cada vez mejor y mejor y mejor y mejor delante de Dios. Va en aumento, va creciendo su santidad delante de Dios. Eso se llama santificación. Por eso digo que la prueba de la justificación, de que alguien ha sido salvo, es la santificación. ¿Por qué? Porque dice Filipenses 1:6, ya lo habíamos dicho, que el que comenzó en vosotros, dice, la buena obra, la obra de salvación, dice, la perfeccionará. Si Cristo realmente te salvó un día, Él va a hacer que tu vida vaya siendo cada vez más perfecta. Pero si tu vida no ha cambiado desde el día que dices que creíste, es que Cristo no hizo nada en tu vida, nunca has sido salvo. ¿Sí está claro? Si sigues igual, no hay ninguna esperanza de salvación, porque si Cristo de veras hizo la obra de salvación, dice, Él la perfeccionará. Tú tienes que estar perfeccionándote. No tú, sino Cristo te está perfeccionando. Pero si no te está perfeccionando, si continúas igual, nunca Cristo comenzó ninguna obra en ti. Por eso pongo la prueba de la justificación es la santificación. Cada vez más y más cerca de Dios y más lejos del pecado. Así es la vida de aquel que verdaderamente es salvo. Así que ahora tengo unas preguntas para ti. Viene el examen. ¿Ha cambiado tu vida desde que creíste? ¿Ha cambiado tu vida desde que creíste? Cada quien responde sus preguntas, ¿verdad? ¿Sabe qué? A ver, saquen una hoja de papel y escriban la respuesta. Y los vamos a calificar. No, cada quien medite. ¿Ha cambiado tu vida desde que creíste? ¿Cómo afectó tu vida lo que aprendiste acerca del pecado? En estos 6 mensajes acerca del pecado, ¿cómo ha afectado tu vida? ¿Te dio igual? ¿O algo ha cambiado tu manera de ser, de pensar? ¿Ha cambiado aún más tu relación con el pecado? ¿Cada vez aborreces más el pecado y amas más hacer la voluntad de Dios? Cuando pecas, ¿te sientes mal y no tienes paz hasta que arrepentido le pides perdón a Dios? ¿O puedes vivir muy a gusto pecando y no sientes ningún remordimiento de conciencia? Cuando pecas, ¿te sientes mal y no tienes paz hasta que arrepentido le pides perdón a Dios? Contesta esa pregunta tú solo. ¿Te has vuelto más intolerante al pecado? O sea, al principio
tú tolerabas en tu vida un montón de pecados y ahora cada vez menos los toleras y te estás alejando más y más de cometer esos pecados. ¿Te has vuelto más intolerante al pecado? ¿Te has vuelto más sensible al pecado en tu vida? ¿Qué es ser sensible? Es nuestra manera de responder ante un estímulo. Podemos responder prácticamente con indiferencia o podemos responder muy fuerte. Unos al mismo estímulo respondemos de una manera y otros de otra. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. A un hombre díganle que está gordo, va a decir, no, pues sí es cierto, no hombre. Y antes, yo les puedo decir, yo pesaba 20 kilos menos antes. Pero díganselo a una mujer. Uy, uy, uy. ¿Quién es más sensible en ese aspecto, verdad? No se atrevan porque les va. Y si es la esposa, no hombre, se quedan sin comer, sin ropa lavada, planchada. ¿Te has vuelto más sensible al pecado? Con tantito pecado, no, 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 no. Y antes no te importaba mucho. ¿Algún pecadito? Eso de pecadito es relativo. ¿Algún pecadito que antes no te preocupaba, ahora te perturba? Antes algunos pecados decías, no tiene importancia. Y ahora sí te preocupa cometer esos pecados. Voy a poner ejemplos. Es decir, dice, por pequeño que sea un pecado, ya no lo puedes tolerar en tu vida. Miren, decir una mentira o una grosería. Antes era bien natural para ti decir mentiras de repente y no pasa nada, es una mentirita blanca. Y ahora ya no. Ahora ya te preocupa. Si llegas a decir una mentira, te sientes mal. O una grosería que sale de tu boca, una mala palabra. Antes salía de repente, ese que… No, no, no. Paz. Dejarte llevar por un momento de ira. Pero ¿cómo se dejó? Y ahora dices, tranquilo. Como dice nuestro presidente, sereno, serénate, ¿verdad? Te serenas. Poniendo en funcionamiento el Espíritu Santo, que dice, el fruto del Espíritu es dominio propio. Te dominas, te controlas cuando algo te provoca la ira. Dices, bueno, antes sí explotaba y me enojaba y me enfurecía y ahora ya no. Ahora ya me controlo. Porque algunos dicen, yo así soy, así voy a ser siempre. Pues así eres y así eras antes y sigues igual, es que nunca has sido salvo, hermano. Discutir con tu esposa, esposo o alguna otra persona. Antes se te hacía muy frecuente discutir, pelear y ahora te cuidas de no hacerlo, procuras no hacerlo. Porque eres salvo y Dios te está perfeccionando más y más. Sentir orgullo, es decir, desear el reconocimiento y alabanza de la gente.
nadie dijo lo que hice estaba bien hecho y que ya se te quitó eso. Y al otro sí dijeron que y a mí no. El otro ganó el Oscar y yo no. ¿Ya se te quitó eso? Ese deseo de querer que te ensalce la gente. Ver programas de televisión con tema o imagen inapropiada. Antes te aventabas en la televisión algunas películas o novelas indecentes y ahora te llega a salir, le apagas, vámonos. Estar distanciado con tu hermano, antes no le hablo y qué, y pasaban meses, años y ahora ya te preocupa y buscas reconciliarte. Adicto a la música del mundo. Antes te encantaba estar todo el tiempo con tus audífonos oyendo a los grupos musicales de moda y ahora ya cada vez más rechazas esa música del mundo y prefieres las alabanzas a Dios. Doy gracias a Dios por los jóvenes que tocan aquí estos instrumentos. Como quiera que sea, se están alejando algo de esa contaminación musical mundana y se están aficionando a las alabanzas de Dios, ¿verdad? Yo sé que no se les ha quitado, pero ahí la llevan, santificación, ¿verdad? Santificación. Es un proceso que va en aumento día con día. Bueno, pues, etcétera, también. Termino con esto. Si no experimentas nada de todo esto, no te sirvió para nada escuchar estas predicaciones sobre el pecado. Perdiste tu tiempo y muy probablemente no eres salvo. Si tu vida no ha sido perfeccionando día tras día, semana tras semana, año tras año, desde que creíste, lo más probable es que nunca comenzó la buena obra Cristo en tu vida. Nunca comenzó. Necesitas arrepentirte y suplicarle a Dios, rogarle a Dios que te dé la verdadera fe para ser salvo, para nacer de nuevo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, su vida de pecado anterior, dice, ya lo ha dejado. Y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Padre nuestro, delante de ti estamos aquí nosotros por tu pura gracia. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él comenzó la buena obra de salvación por medio de la fe en nosotros y nos ha seguido perfeccionando, pero no a todos. Habrá algunos que nunca han puesto la fe genuina, la fe que da ese nuevo nacimiento, ese cambio en la manera de ser, de pensar, esa fe que se evidencia por medio de el testimonio de vida de cada creyente, una fe que se evidencia porque guarda los mandamientos tuyos, te obedece tus mandamientos, porque ama a sus hermanos aun cuando no lo amen a Él. Una fe que aborrece el pecado, no practica el pecado, sino que
se esfuerza, ama el hacer tu voluntad. O quizá también haya alguien que no había conocido este mensaje de salvación. Y tú lo trajiste hoy aquí para que escuchara este mensaje. Y ahora sabe cómo ser salvo. Pero necesita creer que eso que sabe es verdad. Pero creer no con el intelecto, sino creer con esa fe que es un don de Dios, un don tuyo. Te imploro, Señor, que si es tu voluntad, a quien esté en esta condición tú le concedas creer. Que tu Espíritu Santo le redarguya, le haga entender que es pecador y que está expuesto a la ira de Dios y se arrepienta de sus pecados. Se ponga en tus manos confiando en que Cristo recibió esa ira para ser salvo él o ella. Tú lo sabes, Señor, y si verdaderamente cree, su vida va a cambiar. Si verdaderamente cree, va a querer conocerte más a ti. Si verdaderamente cree y es salvo o salva, va a querer seguirse congregando para escuchar más de tu palabra. Ya no se va a quedar el domingo en su casa o en cama o yendo a otra parte, sino va a querer venir a la iglesia a escuchar de tu palabra, a conocerte más, a alabarte, a adorarte, porque ha nacido de nuevo y las cosas viejas pasaron. Y esa va a ser la evidencia de que de veras creyó. Si dice que creyó y se va de aquí y sigue igual, nunca fue salvo. Por eso te ruego, Señor, que tú impartas la fe a nuestros invitados si aún no la tenían, y de esta manera puedan experimentar una vida que no por la fuerza, sino por esa transformación que ocurre voluntariamente y con gozo, cambien ahora a querer hacer tu voluntad, amarte a ti con todo su corazón. Gracias por lo que tú obres, muchas gracias, y por los demás hermanos que ya son creyentes, para que seamos conscientes y también nosotros pongamos nuestra parte en ir perfeccionándonos más y más con tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos esto. Amén, amén, amén.